En este vídeo voy a enseñar cómo cambiar de esto a esto. Esta va a ser la primera parte del vídeo y es un vídeo un poquito improvisado porque me acaba de llegar el paquete, pero va por partes todo. He comprado, es una radio, pero es una radio, pues como ya veis, no viene en una sola caja. Además, viene cada cosa por su parte. Aquí tenemos un trozo, aquí tenemos más cables y esta es la radio en sí. O sea, como veis, la caja de una tablet. Abrimos y esto es la wifi, la antena wifi, y como vemos es una radio pues bastante... Esta va a ser la primera parte del vídeo y es un vídeo un poquito improvisado porque me acaba de llegar el paquete, pero va por partes todo. He comprado, es una radio, pero es una radio pues como ya veis no viene en una sola caja. Además, viene cada cosa por su parte. Aquí tenemos un trozo, aquí tenemos más cables y esta es la radio en sí. O sea, como veis, la caja de una tablet. Abrimos y esto es la wifi, la antena wifi, y como vemos es una radio pues bastante inusual. Sí que tenemos los conectores, los típicos ISO de las radios y eso, pero lo que es la tablet en sí, o sea, esto, yo qué sé. Vemos los cables por aquí. Es para el modelo Hyundai X35 del Super Styling. Aquí, pues, no sé lo que será esto, pero tiene pinta de ser conversores de agujeros y tonterías así. Es una radio que está desde los 300 y algo de euros hasta los 500. Tiene 32 GB de ROM y 4 de RAM. Un octa-core. Que yo que sé. Tiene que ir bastante bien. Aquí tengo la cámara marcha atrás. Los cables. Esta cámara marcha atrás de todas maneras no se suele montar. Porque le he comprado la otra. Pero bueno. Voy a poner la cámara en el trípode y ahora os enseño. Bueno, he sacado todo porque no encuentro el trípode. Y al menos pues saco los cables. Va cada uno respectivo en su... Por aquí, pues yo qué sé, es que las típicas radios estas pues viene el mazacote que va a los cables originales con sus conversiones y esto. O sea, estos son simplemente conversores de lo que viene de la radio a lo que necesita la nueva radio. Esto son cables. Viene una cámara trasera, pero que no se ve de mierda esta, porque mira. O sea, no se ve de las básicas estas. Igual se la pongo yo a mi Audi, que tenía problema del PAL, pero bueno. Lo que es la radio en sí venía en esta caja, bueno, como habéis visto. Y esta es la radio, como veis, pues lleva un protector, pero es de cristal. Y parece, pues es que parece una tablet. O sea, la marca es TI's, como le quieras llamar. Amigo en el GPS, bueno, es bastante pequeñita, la construcción es en aluminio, será. Marcos en plástico. Y lo que es la pantalla, pues bastante buena. Es una radio que, ya te digo, vale, lo más barata vale casi 400 euros. Y no lleva casi nada. Lleva para tarjetas. No sé dónde lo llevará. Lleva para tarjetas, bueno, lleva 4G y eso, para que le pongas... Bueno, ya la exploraré. Y en la caja pues venía su antena wifi. En esta otra bolsa GPS, esto por ahí,
Más cables USB para enchufarlos ahí. Esto que no sé lo que es, la verdad. Para nada lo sé. Se llama Simple Soft. Viene un destornillador, otro USB. Supongo que, yo qué sé, no, uno será para multimedia y el otro para cargar o algo así, supongo. Más adaptadores. Está todo lleno de adaptadores, la verdad. Y esto es lo que me interesaba la radio. Venía con esto, pero desmontado. En las otras viene junto. Y básicamente lo que tenemos que hacer es coger y poner este marco aquí. Y bueno, pues con los tornillos pues ajustaría. Y ya queda, pues, como veis, una radio bastante bonita. Comparación de esta, que es lo que llevaba el antiguo coche, el Subaru, pues ya veis que no tiene nada que ver. O sea, esto es la típica radio cuadrada gorda. Es gorda porque lleva DVD con sus conectores Newfloss y ya está. Aquí, bueno, para que no se rompieran nada. Un USB y todo metido pues a esta radio en sí. Que la pantalla es bastante buena, o sea, va bastante bien, es capacitiva. Pero como vemos, los botoncitos de estas radios y eso tienden a romperse. Pero bueno. Interesante esa pantalla. Esto. Compré un dongle, que también lo veréis, para instalárselo. Entonces, con el dongle, que puedo usar CarPlay, yo que sé, en esta pantalla, pues no sé de cuántas pulgadas era, pero supongo que era de 9 o 9 con algo. Se queda el coche bastante nuevo, veréis. No sé si subió ya el vídeo sobre el coche, si no, igual este va antes que el coche, pero bueno, los botones táctiles y eso. Y lo siguiente pues ya lo veremos en la instalación del coche. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la moldura esta de aquí arriba, que básicamente pues con un desmontable vamos quitando esta grapa de aquí y pues ya ves que sale sola. Lo siguiente, vemos aquí un tornillo, o sea que qué guay. Ya me falta un tornillo. Tenemos dos tornillos, un destornillador cualquiera, pues se quita en nada. Quitamos los dos tornillitos, bueno, se supone que tiene que haber dos, no sé por qué hay uno, pero bueno. Quitamos el tornillo y básicamente ya tendríamos pues la radio casi fuera. Lo siguiente es quitar esta pieza y como veis pues creo que es metiendo por aquí, porque por aquí hay más holgura, así que muy bien. Usar desmontables para no arañar las piezas de plástico, porque si usáis destornilladores o algo, igual sale antes, pero sale peor. Y tengo el motor encendido porque estaba con el aire acondicionado, que lo voy a poner, pero lo voy a poner bajo y que no le dé el micro, porque hace una calor. Mejor lo voy a dejar aquí esto, la cámara y el trípode, porque si no me es imposible trabajar. A ver cómo mierda se quita esto. Se va haciendo palanca de aquí, porque sí que se mueve todo. Aquí está. Vale, es por los lados. Coño. Vale, ya lo tengo fuera. Como veis, pues quitamos lo que viene a ser
los enganches estos. Y ya estaría la pieza fuera. Y aquí en el interior tenemos 2 tornillos más. Pues nada, básicamente, a ver que se engancha con el cable de... Ahí, perfecto. Ahí. Básicamente estos tornillos, pues... quitamos y ya debería de salir la radio. Lo quitamos sin perderlos. Y ahora la radio ya lo habréis visto en la parte anterior del vídeo. Me voy a quitar el reloj. Cani. A ver. Es que con este no puedo. A ver si la puedo sacar a la vez. Bueno, pues nada. Bueno, con los 4 tornillos fuera es básicamente tirar, porque está como enganchada a unas patas y a unas grapas. Y ya aquí, pues con la radio fuera, quitamos los conectores de atrás. Bueno, la primera parte para montar ya la pantalla es un destornillador con 5 tornillos, uno de repuesto parece ser, y nada, tenemos que atornillar la pantalla a la pieza de plástico, que es bastante simple. En el kit de la pantalla viene destornillador y todo. Tampoco tiene mucho misterio atornillar una pantalla. Como ya sabéis, primero son los 2 extremos, los opuestos siempre, y ya está. No tiene mucho más misterio. No apretéis directamente lo más fuerte que se puede. Y ya está. Bueno, para que escuchéis medio bien, aquí estaría cómo quedaría montada la pantalla. Así más o menos. Bueno, esto creo baja aquí. Así sería como va a montar la pantalla. Y aquí esta piececita, ya no sé dónde la tengo. Aquí. Y esto iría así. Es del mismo color del plástico. O sea que ya veis que, yo que sé, le da un toque bastante nuevo. Pero bueno, eso es solo para probar cómo queda. Esto es lo último. Y ahora hay que montar en el hueco, pues, lo que toca. Sinceramente no creo que tenga tampoco mucho misterio esto. La verdad es que tiene un mazacote de tonterías y de cosas. Voy a quitar esto porque igual le da el micro de la cámara. Lo que así está más mejor, ¿sabes? Más bien, pues, es lo del dongle y estas cosas, que la verdad que le va a dar un toque bastante nuevo. Otra cosa, la antena GPS, hay mucha gente que la cablea por encima del salpicadero hasta tenerla encima y tal. Yo no soy tan así y creo que la voy a pegar aquí arriba, aquí mismo, o sea, en uno de los plásticos donde tenga, que no haya ya mucha cosa.
aquí creo, donde el aire o algo. La pegaré aquí y ya está. Tampoco, no me ha dado nunca problema en las otras radios que he puesto. Y no las he puesto en el salpicadero porque me quedaba, no sé, me parecía bastante cutre tener que tener ahí una cosa. Esta es la antena Wi-Fi. El cable USB que tiene 3, esta. En principio queríamos ponerlo aquí, hacer un retrofit o algo así y montar este USB aquí. Pero buscamos también a ver si existía la pieza y eso. Y se ve que no existe. Hay para el Tucson. Uy, perdón. Hay para el Tucson o para... No, para el Sonata. Es que... yo qué sé. Es Japón. No, no Japón, es coreano. Que es peor. O sea, Japón bien, Corea... malo. Bueno, malo. Lo justo, ¿no? Bueno, vemos este mazacote de cable, que es básicamente estos dos. Sí. Este va aquí y este va aquí. Y esto es simplemente el primer puto adaptador. Tengo auxiliar de in, que es este. O sea, está abajo, en lo que os he enseñado antes. Y el problema es que ¿para qué lo quiero entonces ahí? Y auxiliar, vale. Esto vale, parece que es para un subwoofer porque es... No, para un subwoofer no. Para crear nosotros nuestro auxiliar. Bueno. Lo siguiente, más mazacote de cable. O sea, es un mazacote que coge otro mazacote y así va. No lo veo muy práctico. No sé. Voy a mirar las entradas de aquí. Vale. A la radio es a donde tengo que poner las cosas. O sea, todos estos cables a la radio. Ahora os lo enseño. Algo de lo que me acabo de dar cuenta es, ¿vale? Que, bueno, a ver. ¿Veis este y este? Pues uno viene para ponerle 200.000 cosas. Este viene para ponerle de todo y es con un ISO, que supongo que será para un Kia o algo así. Y este es el mismo que tengo aquí, pero con todas las entradas ahí ya. O sea, esto iría a la radio y esto iría a auxiliares de entrada. Pero en ese mismo tenemos la cámara y eso. Uf, qué lío. O sea, en este viene ya como más cosas puestas, pero da igual. O sea, viene el mismo, supongo que para unas versiones de equipamiento y otras. Pero si no, no entiendo, porque este cable, por ejemplo, es este. Vale. No. Sí es. Va así. Va así. Pero entonces, en el momento que lo enchufo yo aquí, lo quito del otro lado. No entiendo, ahora os digo. Los cables ya, o sea, me sobran un mazacote porque este es para instalarle 200.000 cosas. Que igual es este el que necesito y no lo sé. Pues tengo el Cambus este y no sé dónde va. O sea, hay uno que me concuerda con este y otro con este. Así que ahora lo veré. Si funciona totalmente con el que llevo, que es más básico. O sea, tiene los 4 cables que necesita la radio y ya está. Voy a pasar los USBs y visto que el USB de aquí abajo es este. Es este, creo. Porque va ahí en el USB y viene otro USB con la misma terminación. Y este es de velocidad, porque lo he estado leyendo aquí en el lado. O sea, 2.0 de velocidad. Así que supongo, y lo más coherente es que sea ese de ahí abajo.
ahora lo veremos. Los USB es así y la verdad es que se ve... ha dejado, bueno, para probar a ver si van las cosas. Pero ya veis el primer inicio, como este es el primero de todos. Ya veis cómo queda. A ver. Pues... no lo sé. Aquí no tiene menú para desplazarse. Tiene esto. Aquí el navegador. Como veis, no está conectado a nada. Está en ruso y lo primero que voy a hacer es pasarlo al castellano. Que si no, voy a enterar yo de lo que yo te diga. Así que... que no veo ni el icono de configuración. Esta es configuración de sonido. Aquí. Qué listo yo por mi parte. Uf, cojones. Creo que era este. Sí. OBD. También le voy a poner el OBD. Lo tengo... me lo he traído. Y hay que hacerlo de... bueno, voy a cambiar el puto idioma. Que no me entero de nada. Si es que no sé cuál es. Bueno, voy a usar el translate del teléfono y ahora os lo enseño. Así es como queda, así es como inicia. Me he dejado esto por conectar, porque no, da igual, ya ves tú, se acciona y se desacciona desde la puerta. Y ya como veis he puesto lo de Hyundai, desde opciones y eso tampoco tiene mucho misterio. Y aquí estáis viendo, como al principio, pero limpia. Pero me sigue dando la mierda del error este. Voy en internet a ver si encuentro algo. Y ahora os digo. Como veis aquí ya está con el CarPlay. Lo tengo conectado el dongle ese ahí. Y ahí. Con este también me lo reconoce, pero va más lento. Y tampoco sé de dónde se me está escuchando el micro porque estoy viendo que se está grabando y eso. Pero como ya veis, tiene bastante buena calidad. Si le damos aquí, pues, yo qué sé, le damos a coche y se iría al original. Y cuando le damos a la aplicación, que la aplicación es AutoKit, pues te mete ya. Es el día siguiente, ya está todo conectado con el dongle, ahí está puesto y aquí tenemos Android Auto conectado a lo que es la radio y ya pues como podéis ver va súper fluido y súper bien. La música, le damos aquí, le damos aquí, yo qué sé, tenemos todo. La verdad es que la resolución es bastante buena, como podéis ver. Y bueno, ya están los botones configurados de volumen. O sea, todo lo que es el volante ya está configurado. Que es de la aplicación esta. De control. Y ya está. Y bueno, están las teclas configuradas, las de volumen más, menos, tal. He cambiado el mode por parar y seguir reproduciendo. Y ya está. Le damos al AutoKit y vuelve. Ah, bueno, Disney Navigation, tal. Esto es un error que da, porque no está el teléfono encendido. Pero bueno, el CarPlay y eso se ve genial, de lujo. Y tenemos Android, que va a ser lo menos utilizado. Pero bueno, nos abre un amplio a poner Spotify Premium y eso gratis, para cuando no querramos tener el móvil conectado. Y en el momento que queramos el móvil, pues le damos AutoKit y ya está. Aún queda por pasar cables por ahí, por aquí, y dejarlo todo bonito en la guantera. Vuelve a ir eso. Era el otro mazacote de cables y ya está. O sea, todo lo del coche ha quedado operativo aún. O sea, entrada de audio
y de esto y no se ha perdido absolutamente nada. Dejaré el link en la descripción del vídeo y poco más. Darle like, suscribiros y compartir el vídeo, pero que ya veis, responde súper rápido, inicia con el logo de Hyundai y todo eso.